Estimados estudiantes, profesores y autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos, Marketing. Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy la profesora Rosa María Honores Garay y he sido designada por la facultad para ser moderadora de esta videoconferencia. La 13ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar en la programación, participan 33 expositores, tanto nacionales como internacionales, de diversos sectores y ámbitos de actividad laboral, como la innovación, el emprendimiento, la gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing y gestión del talento. Muy bien. De acuerdo con la programación en esta oportunidad, vamos a desarrollar el tema Confianza, factor clave de éxito en las relaciones humanas, que estará a cargo del MBA Jorge Luis Aurich Cornejo. Como actividad profesional, es economista, experto en psicología positiva, MBA de la Universidad de Piura, IESE, coach certificado, representante exclusivo de Happy Brain Science de UCI, profesor de maestría y pregrado. En la actualidad es profesor de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. Como campo de investigación, cubre el liderazgo, el soft management, psicología positiva y el impulso de la salud, la vitalidad y la eficacia personal. Como experiencia empresarial, es gerente de Engage People Perú EIRL. Antes de dar paso a nuestro excelente expositor, voy a dar unas orientaciones finales para nuestros alumnos. Por tratarse de una actividad académica, se invoca a los estudiantes que no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolla la exposición. Estar atentos porque, ya como ustedes saben, deben elaborar una recensión de la conferencia para presentarle a sus respectivos profesores de asignaturas. Las preguntas de los participantes serán analizadas por mi persona a través del chat, las mismas que serán respondidas por nuestro expositor al final de su exposición. Cabe resaltar también que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida por el canal Zoom UCMP a través del YouTube y también a través de otras redes sociales de la universidad. Adelante, maestro MBA Jorge Luis Aurich. Puede usted iniciar su presentación. Muchísimas gracias. Es para mí un enorme gusto estar presente y participar en esta 13ª jornada de intercambio de experiencias y de negocios. Muchísimas gracias al doctor Daniel Valera, al doctor René del Águila, a la doctora profesora Rosa Honores por la presentación. Y espero que a lo largo de la charla que tenemos, una hora, poder abordar de manera bastante clara el tema, un tema extremadamente importante, el tema de la confianza, que como bien decía en el video el doctor Valera, no podemos perder de vista en la medida que no hay nada más real y más práctico que la confianza, ¿no? Decía Jack Welch que nos daremos cuenta que estamos en un entorno de confianza o con personas de confianza cuando simplemente la experimentemos.
y no hay nada más práctico y real que la experiencia. Entonces, fueron muy precisas las palabras de introducción del doctor Valera. Bien, quisiera proyectar la presentación que va a servirnos de guía. Ahí vamos a ver, esperemos que se pueda ver sin problemas. Creo que ahí se puede observar, doctora, sí, no hay problema, Sí, ¿no? Se ve bien. sí, se ve muy bien. Buenísimo. Adelante. Muy bien. Bien, confianza, factor clave de éxito en las relaciones humanas. Creo que para esto no es un misterio, ¿no? A lo largo de los próximos minutos intentaremos profundizar un poco en este tema, ¿ya? Bueno, mi presentación ya la voy a pasar, ya me presentó la profesora Honores. Bueno, este es un libro que publiqué hace poco para aquellos interesados en profundizar en liderazgo personal y transformación. De igual manera, hay unas publicaciones que también pueden ser de interés, las pueden descargar libremente en la página web que ahí se indica sobre los temas que vengo investigando. Bien, vamos a ver, los objetivos de esta charla son dos. Me propongo abordar el tema de la confianza al inicio de una manera teórica para que se pueda comprender, ¿no? Se pueda entender. Decía un profesor de Harvard que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y digo esto porque en algunas ocasiones se ve la teoría como algo menor. La teoría lo que hace es responder a la realidad, nos ayuda a comprender, ¿no? Entonces, intentaré un abordaje teórico para luego ir a la parte práctica derivada de algunos estudios que vengo realizando en el tema de confianza, ¿sí? Concretamente en empresas con jefes, colaboradores peruanos. Esos son los dos objetivos que me propongo para esta tarde, ¿ya? Y quisiera partir de esta frase de un economista español que falleció hace unos años, Eduardo Punset, que tenía un programa muy interesante de televisión, que en uno de sus libros señala que la felicidad es primordialmente la ausencia de miedo, ¿no? El miedo, como sabemos, es una emoción muy antigua, primitiva, tremendamente útil, extremadamente útil para la supervivencia. Sin embargo, a partir de ciertos niveles se puede volver un obstáculo serio, ¿no? Alejandro Dumas decía que, de hecho, los temores más fuertes muchas veces son los miedos a lo desconocido. Necesariamente no tenemos que conocer lo que está al frente para que nos provoque miedo. Y hablando de confianza, esto tiene que ver con cuánto yo conozco a la persona que tengo al frente. O quizás, por lo mismo que conozco, me provoca desconfianza, que la desconfianza es la presencia de miedo, ¿no? Una emoción muy natural, muy es congénita, ¿eh? Es algo con lo cual nacemos, es una de las emociones básicas. Sin embargo, hay que tenerlo controlado, ¿no? Porque si no, no se puede avanzar, si no, no podemos progresar. Es más, ¿no? Horacio decía que mientras tú lleves la vida con miedo, yo no podré tenerte por libre, ¿no? De hecho, cuando uno tiene mucho miedo, la libertad se ve limitada, ¿no? Eh, entonces, tener confianza es una invitación a vivir, ¿ah? Y de esta manera, cuando hablo de vivir, pues irreductiblemente nos remitimos a uno de los objetivos fundamentales de la vida. Ya lo decía Aristóteles, la finalidad, el bien de bienes, el bien supremo, es la felicidad, ¿no? Entonces, confianza y felicidad van de la mano. En el año 2019 hice un estudio con 500 personas acá en Lima, abordando precisamente el tema de la felicidad, ¿no? A mí es un tema que particularmente me atrae y quise investigarlo aplicando unos modelos que se han aplicado en otras latitudes, ¿no? Entonces, entre uno de los hallazgos que pude recoger fue este, ¿no? Que de las emociones negativas, no negativas porque no sean útiles, sino negativas porque tienen un afecto negativo, es decir, nadie se levanta, ¿no? Ninguno de nosotros en esta sala se levantará diciendo, hoy día me quiero enojar, ¿no? Hoy día quiero estar triste, hoy día quiero tener ansiedad. No, yo creo que ninguno en esta sala
se levanta así. En ese sentido es que son emociones negativas, no porque no sean útiles, ¿ya? Eso es importante aclarar. Entonces resulta que la más fuerte o la emoción con mayor presencia, no limeños de las emociones negativas que se evaluaron fue la ansiedad. La ansiedad es una emoción derivada del miedo. ¿Ah? Eso es importante señalar. ¿Y por qué surge la ansiedad? Pues por distintos factores. Yo puedo tener ansiedad porque el ambiente laboral en el que estoy, pues no me inspira confianza, porque simplemente la relación que tengo con mi jefe o con mis colegas de trabajo no es apropiada, ¿no? O de repente el entorno empresarial no es el más conveniente, o el entorno político no ayuda a experimentar mayor confianza, ¿no? Es esta la emoción más presente. Y fíjense que precisamente hablábamos de esto, ¿no? Que cuando el miedo está muy presente, la felicidad pues, se va, ¿no? Hace poco también, este año, ¿no? A inicios de año, en marzo, Ipsos realizó un estudio a nivel mundial sobre la relación entre la felicidad y la confianza. ¿Y qué encontró? Pues claramente una relación directa y positiva. Vemos ahí a Perú, ¿no? El 17% de las personas declara que puede confiar en la gente y hay un 54% que señala estar feliz, ¿no es cierto? Hay una relación. Si vemos ahí la línea, claramente se observa esa relación. Sin embargo, algunos países que aparecen allí en el mapa, como Brasil, Polonia, Malasia, Francia, pues son outliers, ¿no? Lo que se llamarían outliers. Estos países están fuera de esa línea, lo cual nos revela que en la felicidad intervienen otros elementos. Resulta ser un tema bastante complejo, pero sin ninguna duda, la confianza afecta a la felicidad de la gente. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Que somos un país con personas muy desconfiadas, muy desconfiadas. A nivel de Latinoamérica, somos el país con personas que experimentan más desconfianza. Ese es el contexto, ¿no? Estas son las personas que están trabajando, estas son las personas que están invirtiendo, estas son las personas, somos nosotros con los que conversamos, ¿no? Cada día, en la universidad, en el trabajo, en los negocios, en las bodegas, etcétera. Hay un tema serio con la confianza, ¿ya? Y fíjense, incluso con aquellas personas que yo declaro conocer, ¿no? No puedo, en el Perú, los índices, o sea, hay algo que ocurre que me lleva a desconfiar, ¿no? Entonces, la confianza es un reto para todos nosotros. No podemos imaginar un nivel de calidad de vida bueno sin confianza. No es posible, no es viable. Eh, el ser humano necesita confiar. El ser humano es un ser de relaciones. Barilco, el filósofo argentino de origen judío, decía que la existencia es relación. La existencia es relación. La relación me define, ¿no? Y yo soy de acuerdo a la manera como he establecido la relación con lo que me rodea. Me relaciono con las cosas, con las personas, me relaciono con las ideas y me lleva a mí a tener una postura existencial. Algo tremendamente importante en la vida de un ser humano. Saber cuál es tu postura existencial. En lo más básico, si ustedes recuerdan a Maslow, hablando de lo teórico, ¿no? En lo más básico están las necesidades de seguridad, las necesidades fisiológicas, las necesidades de pertenencia. Pero así como hay esta pirámide de necesidades, en la contraparte de esta pirámide de necesidades, podríamos plantear sin ningún problema una pirámide de miedos, ¿no? El miedo a no tener, el miedo a perder, el miedo a no ser querido, no ser aceptado, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que yo siempre señalo que el miedo es la emoción más primitiva, tremendamente útil, pero hay que transmutar hacia la confianza para tener una calidad de vida mayor, ¿ah? Entonces, esto como general, esto como idea amplia, esto como mirada antropológica del tema que estamos hablando. Y a esto el ser humano ha intentado responder, ¿no? La mitología griega es harto conocida. El miedo, del latín metus, miedo, es mitológicamente el hijo
el hijo de un amor prohibido entre Venus y Marte. Marte, el dios de la guerra, tuvieron varios hijos, ¿no? Cupido, quizás el más conocido, el 14 de febrero, Cupido, el dios del amor erótico, ¿no? Concordia, el dios de la unión, que se necesita confianza, el dios de la unidad, ¿no? Anteros, el dios del amor correspondido. Son menos conocidos, ¿no? Qué casualidad que sean menos conocidos estos. El más conocido Cupido, ¿no? Menos conocido Antero, menos conocido Concordia. Y tal vez, si exploramos un poco más, oye, ¿cuáles son los hijos, los hijos vinculados al miedo? Ah, fueron dos, Fobos y Deimos. Fobos y Deimos. Aquellos que les gusta la astronomía seguro se acuerdan en este momento. Marte, planeta Marte, dos satélites, Fobos y Deimos. Marte, el planeta rojo, la guerra, ¿ah? Dedicado a la mitología de este dios, ¿no? Dice que Marte llevaba a sus hijos en todas sus periplos beligerantes, ¿no? Para provocar terror en las personas. Fíjese cómo es entonces que aspectos tan contrarios como el miedo, el terror, están vigentes en la naturaleza humana, están al costado de la concordia, al costado de la unidad, al costado del amor, ¿no? Pero para que surjan estos aspectos humanos, se necesita tener control de esta emoción primaria, que es la del miedo. Y el miedo es una emoción muy compleja, pero cuando pensamos en el miedo, pareciera que esta charla es del miedo. No, esta charla no es del miedo, esta charla es sobre la confianza, pero precisamente es el opuesto al miedo. Y por eso planteo iniciar la conversación a partir de esta idea. Fíjese, hay distintas formas. El miedo viene en distintos frascos, de distintos tamaños, presentaciones, como cuando vamos a comprar una botella de gaseosa, ¿no? Distintos tamaños y presentaciones. Puede venir en forma de alarma, choque, susto, horror, terror, pánico, histeria, pavor, angustia, tensión, estrés, ¿ah? Ansiedad. Distintas formas. Dependerá del nivel, de la intensidad y por otra parte de cuánto se queda con nosotros ese miedo. ¿Queremos que desaparezca? Sin ninguna duda, no. ¿Ah? Hay que tenerlo bajo control. No va a desaparecer porque simple y llanamente estamos hechos para experimentar miedo. Ustedes ven allí en esa figura que se mueve, dos puntos rojos. Esos dos puntos rojos son unas glándulas especiales muy antiguas, ubicadas en el corazón del cerebro emocional, del cerebro límbico, que se llaman amígdalas, ¿no? Amígdalas, que son unos sensores que están allí para precisamente alertarnos sobre las situaciones de peligro. Cuando eso no se activa, el ser humano está en una sensación de confianza. Pero cuando se activa, es muy rápido y nos pone en modo defensa, en modo atención, modo lucha. Pero claro, cuando corresponda está muy bien. Si yo voy andando por una selva, por un camino oscuro y de repente aparece algo de peligro, está muy bien que se active, ¿no? Nos ayuda mucho. Pero si yo estoy en el trabajo, si yo estoy en una relación con personas, etcétera, y he acostumbrado a desarrollar una activación de mi amígdala, producto de experiencias negativas, etcétera, etcétera, pues voy a tender a ser desconfiado. Entonces las personas claramente desarrollamos una propensión, propensity to trust, le dicen en inglés, ¿no? Una propensión a desconfiar, que podemos observar para intentar construir relaciones más armoniosas. Y esto es biología. Hasta acá estamos hablando del miedo, de su contrario, su contraparte, y aquí vamos a hablar de la confianza, como un producto neurológico, ¿no? Un sustrato biológico en nosotros que no podemos evitar. Tenemos una condición biológica. Sin embargo, el ser humano aparece cuando de alguna manera supera a su biología, ¿no? En el ser humano la inteligencia es la capacidad de darse cuenta, no la capacidad de resolver problemas cuando a veces se reduce la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de darse cuenta. ¿Ah? Los griegos tenían una palabra especial, metanoia, darme cuenta y poder cambiar, poder elegir y no reaccionar, tener una respuesta. ¿Ah? Ahora bien, se sabe que hay una hormona muy importante en la generación de confianza.
Esta hormona se llama oxitocina. Es la hormona de la conexión. Surge, por ejemplo, cuando las mujeres dan a luz. Las mujeres dan a luz, se inunda su cuerpo de oxitocina y la hace cercana a la criatura que ha traído al mundo. Y el padre, si está cerca y está presente al observar esa escena, se contagia de esa situación, de ese contexto. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro social, ¿no? Pero no queda allí. Esta oxitocina lleva a su vez a la generación de otros neurotransmisores, la dopamina, que me muestra que esta conexión es placentera, se activa el circuito del placer en la zona del núcleo accumbens en el cerebro, y además se produce serotonina. La serotonina reduce el nivel de ansiedad. Entonces se produce un círculo muy interesante, biológico, que nos invita a conectarnos, ¿no? Y aparece la conducta moral. Estamos hablando de biología, hasta acá. ¿Ah? Estamos hablando de biología, algo que está en nuestro cerebro hecho para que funcione así. Si no fuera así, no sería posible la cooperación. ¿Ah? Y somos una especie cooperativa, más allá de lo que a veces se puede parecer, que es cierto también, somos muy competitivos. Pero caramba, no nos olvidemos de la cooperación. Entonces, fíjense que la oxitocina, una hormona, lleva algo que conocemos como empatía, empatos, sentir adentro, un término que acuñaron los alemanes hace algún tiempo atrás, que es el poder saber cómo piensa alguien y darme cuenta qué es lo que está sintiendo sin que me lo haya dicho. No es por magia, es porque yo presto atención. ¿Ah? La atención es la puerta de entrada a la conciencia. Aparece entonces la moralidad, porque la empatía no solamente es sentir y darme cuenta qué es lo que le está pasando a otra persona, sino que además abre la posibilidad de generar apoyo, ayuda a una persona. Y acá hago un paréntesis, les pido que recordemos la época de pandemia. ¿Ah? Pandemia, cambio súbito, riesgo, muerte, enfermedad, desempleo, crisis, se activa el miedo. ¿Ah? Quisiera que por favor tomen nota de eso porque volveremos luego sobre esta idea, ¿no? Entonces aparece la moralidad, aparece la reciprocidad. Tú me has ayudado, yo te devuelvo la ayuda. ¿Ah? Y esto está en todas las culturas alrededor del mundo. La máxima de oro. ¿Cuál es la máxima de oro? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si alguien te ayuda, ayúdalo. Reciprocidad. Oye, me ayudó, me entendió, conversó conmigo cuando lo necesité. Aparece la confianza. Me puedo fiar. Confianza. ¿Ah? Del griego empistocini, ¿ah? Creer en. Del latín fiare, ¿ah? Tener fe. Confianza. ¿Ah? Entonces se genera un círculo muy interesante. ¿Cuándo se rompe este círculo o cuándo existe la posibilidad de romperse? Cuando aparece el juicio, cuando aparece el estrés intenso, cuando aparece un peligro. El ser humano se concentra en sí, ¿no? Y se puede olvidar, se corre el riesgo de olvidarse el resto. Entonces, claro, en situaciones complejas, desafiantes, podemos tener algún comportamiento disfuncional. Pero si somos conscientes de esto, es decir, si no somos biología pura, sino que además tenemos la capacidad de cuestionarnos, ¿no? Recurriendo a nuestras capacidades espirituales, ¿no? Podemos cambiar y escaparnos de alguna manera de esta biología. Y aquí voy a poner un ejemplo muy concreto. Una de las relaciones más fuertes de los seres humanos es la relación que tenemos con nuestra madre, ¿no? El ser humano nace y hasta pasado un tiempo cree que su madre forma parte de él, ¿no? O él forma parte de su madre y son uno solo. Luego se da cuenta que no, aparece el ego, aparece la identidad, ¿no? Yo soy aparte. Me doy cuenta de que tengo una relación, ¿no? Por eso decía yo hace un rato, el ser humano es relación, ¿no? Y claro, de cómo se construye esta relación, el ser humano aprenderá a tener confianza o no. Fíjense, la importancia de la relación madre-hijo, y esto afecta a todo transversalmente. No estoy hablando de un aspecto únicamente humano, estoy hablando de que esto no lo podemos evitar llevar a donde vayamos, al trabajo, a la política, a la empresa, a donde fuera. Estas son relaciones constituidas muy profundas. Vamos al ejemplo. En los años 60, unos psicólogos hicieron un experimento. Resulta que el ser humano es un mamífero.
¿no? Y los mamíferos tienen un miedo natural a la altura. Miedo natural a la altura. Por eso cuando en Nueva York se estaban construyendo los rascacielos, nadie quería participar, nadie quería ser contratado a trabajar en hacer los rascacielos. Tuvieron que llevar obreros de Bolivia y de Perú a Nueva York para que trabajen construyendo los rascacielos. Pues estaban más habituados a la altura, ¿no? El ser humano tiene un miedo natural, al igual que los otros mamíferos, a la altura. Entonces, en esa foto que ustedes ven allí, ven una señora que está llamando a un niño. Resulta que ese niño es su hijo, ¿no? Entonces se hizo este experimento, ¿no? Cuando ponían al niño al frente de ese vidrio que ustedes ven allí, el niño se acercaba, miraba, pero no veía a su madre al frente porque no la habían puesto todavía, y el niño no cruzaba. ¿Por qué no cruzaba? Porque tiene un miedo natural genético a la altura. Es un miedo muy profundo. No experimentaba confianza para cruzar. Sin embargo, cuando colocaban o pedían a su mamá que se ponga al frente y le dirigiese una palabra de confianza, de ánimo, de cariño, de afecto, el 75% de las veces los niños cruzaban. Fíjese cómo la confianza vence a la biología, cómo el afecto vence al temor. Qué importante esto si llevamos esto metafóricamente a las relaciones humanas. En el trabajo, un jefe, un colaborador, colega, colega, papá, hijo, maestro, alumno, ¿eh? Por todas partes, porque el ser humano es un ser de relación. ¿Ok? Y esto tiene un impacto tremendo, porque la relación que tenemos con nuestra madre, como la hayamos forjado, tiene un impacto directo en nuestra forma de querer. Fíjese hasta dónde nos afecta la construcción y el aprendizaje de la confianza. Dependiendo de cómo haya sido nuestra madre con nosotros, tendremos estilos de amar y de tener afecto seguros, ansiosos, evitativos o temerosos. Qué importante es desarrollar relaciones de confianza. Para que surja la confianza, tiene que haber afecto y cercanía, interacción constante. Verdad. ¿No? Verdad. La confianza es un privilegio, no es un derecho. La confianza no la tenemos que ganar, ¿no? Día a día, en cada interacción con cada persona. Mire qué interesante es esto, porque acá aparece la famosa historia de la media naranja, ¿no? Seguramente en esta sala algunos pues estarán casados. Yo estoy casado, algunos estarán de novios, otros, no, otros todavía, etcétera. Pero qué interesante porque cuando la relación se gesta o se genera entre dos personas seguras, las probabilidades de tener una relación bonita, una relación que camine, pues, son muy grandes, ¿no? Y en general, la pieza clave, por ejemplo, en esta área que está acá, la da el estilo de afecto seguro. Es decir, la pareja, la persona que tenga un estilo de afecto o de apego seguro, compensará los vacíos que pueda tener el ansioso o el evitativo. Pero claro, los problemas aparecen en el otro lado. Cuando la pareja está conformada por dos ansiosos, dos evitativos, ¿no? O quizás algo muy complicado, un ansioso y un evitativo, porque el ansioso tenderá a buscar a la pareja, ¿no? Mientras que el evitativo querrá lo contrario. Entonces, fíjese cómo una relación tan inicial como la relación con nuestra madre puede influirnos tanto al momento de crear, consolidar, formar una pareja. Pero claro, insisto nuevamente, cuando uno toma conciencia de esto, puede gestionarlo. ¿Ah? No estamos atrapados en nuestra biología. Podemos elegir de alguna manera nuestra manera de ser. Bien. Pasemos ahora al tema de la empresa. Yo quería empezar con el tema, con el ángulo antropológico, la relación muy importante madre e hijo, porque importantísimo, porque con eso pues vamos y nos relacionamos en todas partes. Y ahora vamos a la relación en la empresa, jefe subordinado, colega, colega, equipos de trabajo. Se sabe en los últimos 30 años, la duración media o la vida media de las empresas se ha reducido drásticamente, de 70 a 15 años. Tremendo, ¿eh? Esta estadística es tremenda. Es como si a nosotros, sabemos, ¿no? Que en el Perú la esperanza de vida está alrededor de los 80, 77 años, 78 años.
En Japón está alrededor de los 85, me parece, ¿no? En España alrededor de los 80 y pico también. Se sabe también que cada 10 años la esperanza de vida en el mundo aumenta a 4. Ahora bien, esta noticia, este cambio que se ha producido en el mundo de la empresa, es como si a nosotros nos dijeran el día de mañana que la esperanza de vida ya no es 80 años, que la esperanza de vida es 20 años. ¿Qué creen ustedes que pasaría en la sociedad? ¿Qué emoción se contagiaría? ¿No? Claramente el miedo, porque si yo tenía la esperanza de vivir 80, ahora ya se redujo drásticamente a 20, ¿no? Ansiedad, miedo, desconfianza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esta nota del profesor Huete? Simplemente las empresas, las personas que trabajan en las empresas conviven en un ambiente de mucha tensión. Porque claro, esto lleva a la necesidad de aprender más rápido, a la necesidad de innovar, de adaptarse a una velocidad que es tremendamente compleja, que no siempre se puede uno dar la talla, ¿no? Pensemos en la pandemia, ¿cuántas empresas cerraron? ¿Cuántas empresas no se pudieron adaptar? ¿Cuántas universidades se tomaron el tiempo para adaptar sus sistemas y poder funcionar y operar? ¿No? Entonces, claro, esto implica un enorme reto. Por lo tanto, el clima natural es de ansiedad, el clima natural es de miedo contra la confianza. Pero claro, en épocas de crisis, como la pandemia, que fue una época de crisis, la mejor inversión es la confianza. La mejor inversión. Ante los miedos más frecuentes en los colaboradores, la mejor inversión será siempre la confianza. El miedo número uno, fíjense, en la empresa, es el miedo al fracaso, ¿no? Y aquí nos metemos en el mundo empresarial. 40% de los miedos están referidos al miedo al fracaso. Más, nosotros nos entrenamos en la universidad, ustedes están entrenando, están aprendiendo una serie de conceptos útiles en sus carreras con el ánimo de tomar buenas decisiones en el futuro, ¿no? Entonces, claro, hay una sensación interna en un colaborador de decir, no es posible pues, que yo falle, que yo fracase. ¿No? Qué miedo, ¿no? Detrás de este miedo está la necesidad de logro, natural. Queremos gente competitiva, gente que esté motivada por alcanzar determinados éxitos, y eso es muy bueno. Pero también está la sombra, ¿no? El miedo al fracaso. Número uno, el miedo número uno. El miedo número uno. Pero para no fracasar, para tomar decisiones, se requiere tener confianza. ¿No? Debo hacerlo a pesar de que sé que puedo equivocarme. ¿No? Debo intentarlo, debo plantearme metas ambiciosas. No puedo llegar con metas flojas. ¿No? Y también claramente las personas queremos tener éxito. ¿Qué es éxito? Bueno, tener una vida sin ciertas angustias económicas y con un cierto prestigio social, ¿no es cierto? Queremos eso. Pero claro, ¿se necesitará confianza? Podemos imaginar que una persona que no tenga autoconfianza, para empezar, la base de la autoestima, ¿no? Que no tenga confianza, pueda tomar decisiones a lo largo de su vida de manera inteligente en el momento oportuno. Ralph Waldo Emerson, el pensador americano, decía, si no confío en mí mismo, tendré al universo entero en mi contra. Qué importante es la confianza personal, para empezar, y por supuesto la confianza en los demás. Segundo miedo, miedo al rechazo, miedo al cambio. Miedo al rechazo, no ser aceptado. ¿Y sabes qué? Mejor no digo lo que pienso, no tengo confianza. Mejor no digo lo que pienso, porque quizás sea rechazado. Pero tu equipo de trabajo se pierde de conocer tu idea. Sí, pero tengo tanto miedo o me falta confianza. ¿Ah? Es un tema tremendamente complejo, tremendamente antropológico, tremendamente humano. ¿Ah? Entonces, miedo, el impacto del miedo o la falta de confianza, ¿ah? Es tremendo. La gente se va, ¿no? Se frena el cambio, la transformación, el liderazgo transformacional, ese modelo de liderazgo de Bass y de Abolio y de Burns se fundamenta en la confianza, ¿no? De hecho, el liderazgo es transformación de la realidad, ¿no? Joel Barker, un futurólogo norteamericano, a quien tuve la oportunidad de escuchar,
en el año 1998, hace muchos años, seguramente la mayoría de ustedes no había nacido, dijo, ¿no? Oye, líder es aquella persona a la que yo sigo hacia lugares que por mí mismo no me atrevería a ir. ¿Por qué no te atreverías a ir? Porque no tengo confianza. ¿Y quién te da esa confianza? El líder. ¿Qué significa líder? Etimológicamente, aquella persona que se atreve a cruzar un umbral. Guía. ¿Cuándo necesitamos guía? Cuando no hay seguridad, cuando no hay confianza. ¿Y qué tiene el líder para hacer eso? Pues tiene mucho valor, tiene mucha valentía, ¿no? Tiene mucho coraje para navegar en esos mares tormentosos, ¿no? Clarísimo, ¿no? Entonces, fíjense cómo afecta la creatividad, la innovación, la calidad de vida y la felicidad. ¿Bien? Entonces, el mensaje es construyamos confianza. Construyamos confianza. Ayudemos a quien no la tiene, que hemos detectado en nuestro entorno, a tenerla, a construirla. Entre otras cosas, bueno, por todo lo que hemos dicho, pero además porque se sabe con estudios, con miles de personas, que la confianza, crear entornos psicológicamente seguros para las personas, tienen un impacto tremendo en la calidad de vida y a la situación en la empresa. Fíjese, estos datos son tremendos del profesor Paul Sack. 74% menos estrés experimentan las empresas con alta confianza. 106% más energía, 50% más productividad, mucho más compromiso, mayor satisfacción con la vida. Díganme si hasta esas alturas no nos convencemos de que es muy importante, tremendamente importante, es vital desarrollar confianza en nosotros y ayudar a los demás a generar confianza. Es vital. Es vital, es tremendo. ¿Ya? A nivel de equipo, Patrick Lencioni, hace muchos años, plantea este modelo. Ningún equipo de trabajo puede funcionar si no se tiene confianza. De hecho, es la disfunción número 1, la ausencia de confianza, que provoca una serie de males en los equipos. Hay miedo a tener conflicto, no se genera compromiso, la gente no se hace responsable y no se enfocan en los resultados. No hay posibilidades para el alto rendimiento en un entorno donde no existe confianza. Por todos lados, la confianza resulta ser fundamental. ¿Ah? Entonces, desarrollar confianza, por ejemplo, en un entorno de equipos de trabajo, requiere, pues, saber darme cuenta de las intenciones de los compañeros. Y claro, ¿qué cosa son las intenciones? ¿O dónde radican las intenciones? Pues no lo observamos el comportamiento, ¿no? Qué importante entonces es el comportamiento. ¿Qué observo para generar confianza? ¿Soy consistente? ¿Soy íntegro? ¿Digo lo que hago? ¿Sí? ¿Digo lo que siento? ¿Pienso? ¿Sí? ¿O no? ¿Ayudo a construir confianza con mis compañeros de trabajo? ¿Siento que puedo ser vulnerable con mi equipo de trabajo? Es decir lo que pienso y saber que no va a pasar nada, ¿no? Que no me van a minusvalorar, que puedo hacer una pregunta cuando no sé, y quizás todos estamos callados, pero nadie se atreve a preguntar, porque de repente el jefe penaliza el error, o penaliza la curiosidad, o el cambio, o la sugerencia de innovación, de mejora. O tengo que protegerme en las reuniones. No es una tarea fácil cuando sabemos que la gente, las personas buscamos el éxito, ¿no? Hay que tener una buena reputación, nos motiva el logro, el poder, ¿no? Etcétera, etcétera. No es tarea fácil. Si no, no tendríamos las cifras que mostré al inicio. Ahora bien, ¿qué será la confianza a todo esto, no? Ya hemos dicho que este es lo opuesto al miedo. Bueno, por ahí hay una ruta. Y hay distintas definiciones de confianza. No es muy difícil ponerse de acuerdo. Yo propongo, me gustó mucho esta definición de dos profesores del IES, ¿no? Dice, la disposición a ser vulnerables a las acciones de otro, basado en expectativas acerca de sus intenciones. Disposición a ser vulnerable. Me manifiesto, digo lo que pienso, me abro, ¿ah? Mantengo mi individualidad, ¿ah? No me adoceno, no busco la homogeneidad por temor a ser rechazado, digo lo que pienso. ¿Por qué? Porque confío en ti. Me pongo en tus manos. Una vez que sale de mi interior, comunico con confianza, me autorrevelo, ¿ah? Ya estoy sujeto a ti, ¿no? Pero como tengo expectativas que he ido construyendo, expectativas positivas a lo largo de mis interacciones contigo, me he dado cuenta que eso lo puedo hacer. Es como el diálogo con un amigo, ¿no?
¿no? Oye, es como pensar en voz alta. ¿Por qué lo hago? Porque es mi amigo, ¿no? Con un amigo puedo pensar en voz alta, no hay problema. Hay una relación. La esencia de la relación es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Comunicación etimológicamente, comunicare significa hacer partícipe a otro lo que yo tengo. ¿Qué es lo que tengo? En la comunicación se autorrevela, ¿no? Entonces, claro, lo hago con transparencia, porque tengo confianza en ti. Ahora, hay extremos, evidentemente. Fíjense ustedes en esta línea, ¿no? Hay un continuum de la confianza. En un extremo está el paranoico, ¿no? El paranoico está acá hacia la izquierda, una persona que pues no se puede mover, ¿no? No puede andar. Y por otro lado, más allá de la confianza, está la ceguera del fanático, ¿no? La ceguera del fanático, que observa la realidad, pero como es un fanático, no la cuestiona, ¿no? Terrible. Los dos extremos son terribles, tanto el paranoico como el fanático. No ayudan, ¿no? En el medio hay distintas tonalidades, desde la desconfianza que ha sido creada porque, oye, me di cuenta o vi o observé tal cosa en tu trabajo o en lo que tú hiciste que perdí, ¿no? O si tenía alguna no confianza todavía trabajada, se perdió. ¿Se puede recuperar? Sí se puede recuperar. ¿Cuánto tiempo toma? Pues dependerá de cada persona y cada caso y lo que estén dispuestos a hacer, ¿ah? También tenemos un punto neutro, ¿no? La no confianza. Qué interesante, ¿no? Yo conozco una persona, debemos desarrollar confianza. De hecho, el reto en toda relación humana es que genere afecto, se genere afecto. Ese es el mayor éxito en una relación con una persona, generar afecto, ¿no? Construir la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza genera ahorros, la rapidez, aumenta el compromiso, crecimiento, nos lleva a la alegría, a esta emoción tan bonita que es contraria al miedo. Alegría, ligereza, alésere, ¿no? En su etimología, alado, ¿ah? Esto que Benedetti dice, no, oye, tenemos que cuidar la alegría, hay que defender la alegría como las trincheras, ¿no? Defenderla de la miseria, de los miserables, de la rutina, defenderla en todo momento, de las ausencias transitorias y de las ausencias definitivas. Bello poema de Benedetti. Cuidemos la alegría. La alegría es un indicador clarísimo de que estamos haciendo las cosas bien, de que vamos ganando la batalla. ¿Qué es la batalla? La batalla del miedo. ¿Quién decía esto? Bueno, estoy tratando de refrasear a Henry Bergson, ¿no? Entonces, clarísimo, la confianza está relacionada con otro tipo de emociones, ¿ah? Mucho más bellas, mucho más bonitas, emociones positivas y que ayudan a construir equipos eficaces. Pero bien, ¿cómo pasamos de la palabra al hecho, ¿no? ¿Cómo pasamos? Las palabras son muy interesantes, nos ayudan a comprender. Claro que sí. La palabra es vital, ¿no? El que trastorna lo que habla, trastorna lo que piensa, porque hablar es pensar, decía un sinonimista español, Roque Barcia, del siglo XIX. Pero claro, la palabra es muy importante. Todo lo que he intentado hasta ahora es, a nivel cognitivo y verbal, mostrar la importancia de la confianza, ¿no? Lo que está claro en las palabras, está claro en la vida, decía un poeta catalán, Miquel Martí y Pol. Ahora, ¿cómo lo hacemos operativo? Ese es el otro tema. ¿Ah? Acá vemos variables, ¿ah? Dos tipos de variables, variables de personales y variables de comportamiento, ¿ah? Fíjense que unas son más modificables que otras. Y cuando digo modificables, lo que invito a pensar es en la gestión, el trabajo, lo que hago en el día a día, ¿ya? Son modificables. Entonces, yo no podré cambiar mi edad. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que tiene 50 años y tengo 30 años de experiencia haciendo tal cosa y contrato a un joven practicante, probablemente la diferencia de edad me lleve a mí a pensar, a sentir que no tengo tanta confianza en este practicante o en este ejecutivo porque recién entrado y tiene poca experiencia. ¿No es cierto? Eso no lo puedo cambiar. Ese joven tendrá que crecer a su ritmo, ¿ah? De igual manera, los aspectos culturales, hasta incluso los aspectos étnicos, está probado que influyen, ¿no? También está una propensión natural a confiar. Esto es psicológico. Y por supuesto depende mucho de lo que hemos aprendido. Hay un dicho que dice, ¿no? Quien se quema con leche llora cada vez que hay una vaca. Pero a eso el ser humano puede cuestionarse, ¿no? Entonces, oye, caramba, la situación ha cambiado, me puedo atrever a confiar. Y por supuesto también otro elemento muy importante, la competencia, es decir, saber resolver los asuntos, ¿ah? ¿Qué tan bien formado estoy?
¿Qué he estudiado? ¿Con cuánto INCO he estudiado? ¿Doy confianza a mi empleador? ¿Soy una persona competente? ¿Sé resolver problemas? Eso, por ejemplo, en el hemisferio norte es el factor número 1 generador de confianza. En nuestro hemisferio, en el mundo latino, no es el más importante. Ahora bien, hay otros elementos que están relacionados con el comportamiento, con lo que hacemos, con lo que se ve. Ver para creer. Una imagen vale más que mis palabras, ¿no? O como decía Balzac, el oído es la primera puerta de entrada a la mentira y los ojos son la primera puerta de entrada a la verdad. Ver para creer. ¿Qué busco yo en una persona? Busco consistencia. Quiero saber cómo toma sus decisiones. Busco saber si tiene valores. ¿Ah? Quiero saber cómo se comunica, me escucha, es cercano, afectuoso o no. ¿Ah? Delega, me hace partícipe a mí en la toma de decisiones en el trabajo, en la empresa. ¿Es considerado, le importo yo como ser humano o solamente me ve como un instrumento? Temas fundamentales. ¿Ah? Y acá, tratando de operativizar más el tema, entonces hay extremos, ¿no? Fíjese acá, variables de comportamiento, variables personales, ¿de acuerdo? Tenemos, cuando hay una confluencia tanto de comportamientos como de aspectos personales, surgirá la confianza. Cuando no hay ninguno de los dos, ni de los variables de comportamiento, ni los personales, estaremos en el mundo de la no confianza, o peor, de la desconfianza. Pero hay unos temas intermedios, unas áreas intermedias que son los respetos. ¿No? Te puedo respetar como profesional, pero en lo personal no me convences. O te puedo respetar como persona, pero en lo profesional no. ¿No? Pensemos en un médico. Es un excelente médico, opera muy bien, pero ¿sabes qué? Es mentiroso, etcétera, etcétera. No confío en él. No haría un trato, no haría un negocio con él. O al contrario, es una excelente persona, pero no opera bien. Fíjate, que de cada 10 personas que opera, 3 fallecen. No, pues no. Entonces fíjense que hay que trabajar todavía un poco para pasarle el respeto a la confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Y acá es donde viene el aporte práctico que decía al inicio. Lo que yo vengo encontrando es que más o menos tenemos esta distribución sobre la percepción de los jefes de las empresas en el Perú. Esto es una aproximación. ¿Ah? Confianza está alrededor del 45%. 45%. Si somos, digamos, optimistas y decimos, oye, ¿dónde podemos empezar a hablar de confianza en un sentido más amplio para no quedarnos con este indicador y consideramos el respeto como una posibilidad de crecer y de hacer las cosas? Estaríamos sumando 76%. Hay un 24% de jefes que no logran generar confianza o, peor aún, han generado desconfianza. Es una cifra interesante, ¿no? Una cifra interesante. Ahora, ante la pregunta, oye, ¿tú confías profesionalmente en tu jefe? El 86% de personas ejecutivos dice que sí. ¿Tú confías en lo personal en tu jefe? Un porcentaje bastante similar. Oye, pero esto no calza con el dato anterior, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no calza? Ah, mira, es que no calza porque en la generación de confianza hay distintos factores y no todos pesan lo mismo. No todos pesan lo mismo. Cuando uno elige un producto, de repente el precio fue la variable decisoria, ¿no? O cuando uno compra un producto, pues es la calidad. Esto depende de qué le importe, en este caso, al colaborador. ¿Qué le importa al colaborador? Distintas cosas en distinta medida. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cada variable explicativa de la confianza tiene un impacto distinto, en la persona. Primera conclusión. Ya vamos a ver cuáles son. Ahora bien, durante la pandemia, yo quería tomar nota de esto al inicio, ¿no? Que fue un periodo muy desafiante, de mucho miedo, pues se creó un entorno virtual que generó confianza y la tecnología ayudó muchísimo, por supuesto. Y los ejecutivos peruanos dieron la talla, es lo que vengo encontrando. ¿Ya? Un 47% de las personas que han participado en el estudio refleja que se fortaleció la confianza con su jefe. Casi un 50%, es tremendamente importante, ¿no? Después de una crisis salió fortalecido 50%. El otro, casi 40% dijo, oye, no, mira, se mantuvo igual. ¿No? Y solo un 10% de deterioro. Yo no tengo cómo contrastar esto con otros países, pero con estadística, cifra pura y dura,
me pareció bastante interesante. Es más, tenía otra hipótesis yo, ¿no? Entonces, segunda conclusión que quiero dejar esta tarde es, en general, durante la pandemia, hubo una buena gestión de parte de los jefes en el Perú. Han sabido responder. Si no, probablemente la crisis económica sería mucho peor. Ahora, hombres, mujeres, ¿han tenido resultados distintos? Sí. Fíjense, las jefas, ¿no? Han generado una mayor confianza, ¿no? Las jefas, se confía más en la jefa que en el jefe, curiosamente. Curiosamente. La desconfianza llega acá al 12 y acá en los varones es el 28. Hay más confianza en el liderazgo femenino. Es interesante, ¿ah? Muy interesante esto. En una época en donde está muy presente el crecimiento, el desarrollo del liderazgo femenino en el mundo de la empresa, ¿no? Tremendamente importante. De igual manera, las mujeres han sabido construir relaciones de confianza con más notoriedad que los varones. ¿Y esto a qué se debe? Que las mujeres tienen otra forma de relacionarse, establecer relaciones con los seres humanos. De hecho, hay más empatía. Y la empatía, como decía al inicio, es un tema importantísimo en la generación de confianza. La empatía tiene un sustrato neural basado en unas neuronas especializadas que se llaman neuronas espejos. Y no es casualidad que las neuronas espejos tienen mayor presencia en el cerebro femenino. En época de crisis, el liderazgo femenino tiende a generar más afiliación. El liderazgo femenino se sabe que es más de tipo transformacional, mientras que el liderazgo del varón es más de tipo transaccional. Entonces, claro, si en un momento de crisis tu liderazgo está basado en la transacción, no bajas el miedo, al contrario. Entonces, tercera conclusión, las mujeres han gestionado bien el estrés y la ansiedad, se han gestionado diferente durante la pandemia que los varones. Ahora bien, paso a un tema final y ya para no extenderme, yo mencionaba que cada elemento que constituye o genera la confianza en los individuos, en los jefes, ¿no? En los jefes, pues hay distintos elementos, ¿no? Y algunos son más importantes que otros. En nuestro país, los jefes pueden generar confianza de manera más directa y clara si muestran, primero que nada, integridad. Es decir, integridad viene entero, sin costuras, una sola pieza. ¿Ah? Es decir, realmente lo que pienso, lo que siento, que hay una consistencia, una coherencia. Número uno. Número dos, mi estilo de comunicación debe ser receptivo, tener una escucha empática, abierta, ¿no? Aceptar ideas, estar llano a las ideas de otros. Tercero, el colaborador buscará consistencia en tu toma de decisiones, lógica en tu toma de decisiones, saber qué puedo esperar de ti como jefe en este entorno, ¿no? Cuarto, valores, tener valores, principios. Y quinto, ser partícipe de la toma de decisiones en momentos difíciles, ¿no? Bien, esto explica alrededor del 60-70% de la confianza en los jefes en el Perú. Y bien, pues no me extiendo más, ¿ah? Yo sé que estoy sobre la hora, espero verdaderamente que estar dejando algunas ideas interesantes. Primera conclusión, sin confianza no hay calidad de vida, ¿no? Cuanto a relación con uno mismo, con las personas, con las empresas, con la sociedad. Segundo, la confianza es dinámica, es relacional, está en constante evolución, depende de la interacción que tengamos con las personas en cada momento, es decir, siempre podremos reinventarnos. Tercero, ¿no? Es importantísimo la confianza y ha sido vital durante la pandemia, efectivamente desarrollada por las mujeres, mucho más, de manera más potente que los varones. Y tercero o cuarto, los jefes tienen algunas variables importantes para generar confianza: integridad, la comunicación y la consistencia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí dejo mis coordenadas donde pueden ubicar en LinkedIn. Y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas o dudas que hayan surgido durante esta charla. Muy bien, muchas gracias al MBA Jorge Luis Saoris Cornejo. Vamos a pasar a las preguntas. Qué interesante su exposición
sobre todo en estos tiempos que vivimos, donde la confianza para tener una calidad de vida es importantísima, ¿no? Creo que la desconfianza nos está generando mucho estrés, mucha ansiedad, no solamente en nuestros centros laborales, sino en nuestro diario vivir. Y voy a compartirle algunas preguntas que ya tenemos en el chat. En primer lugar, Gerardo Torres Figueroa nos dice, ¿es posible que un colaborador tenga un porcentaje de confianza y en su empresa aumente un porcentaje más de confianza? ¿Qué tanto influye la incertidumbre? Tener, por ejemplo, problemas políticos, sociales y económicos en su país. Bueno, el entorno, ¿no? El entorno puede ser más o menos desafiante, el entorno puede ser más o menos generador de confianza, ¿no? Eso es verdad. Lo interesante es que los entornos se van modificando y por eso es que no debemos perder nunca la mirada de ser entes generadores de nuevas realidades, ¿no? ¿Cómo? Pues a partir de nuestra toma de decisiones. Lo peor que nos puede pasar es sentir que somos efecto y no causa. Eso es lo peor que puede pasarle a un directivo, a un colaborador, sentir que no puede tomar una decisión sobre un determinado contexto. Entonces, claro, si yo estoy en un ambiente donde no existe la posibilidad de crecer, ¿no? Por razones sobre las cuales no tengo control, es mi responsabilidad tomar decisión. Pero tengo que estar muy consciente y muy claro sobre lo que puedo y no puedo modificar. Entonces, no perder nunca de vista que siempre podré tomar una decisión, siempre podré tomar una decisión, más allá del nivel de confianza que tengas. Ahora bien, si tú no tienes confianza en ti, y es un tema de autoestima, eso es un poquito más complejo. Pero también te puedes dar cuenta de eso. Y si estás en esa situación, pues busca ayuda, ¿no? Busca ayuda. Muy bien. Tengo otra pregunta. Luis Cruz Aquino nos dice, si llegara en un futuro a existir un mundo sin miedo, ¿esto sería bueno o malo? ¿Por qué? Bueno, es una hipótesis muy interesante, ¿no? Un mundo sin miedo. Sería un mundo maravilloso, ¿no? Sería un mundo sin riesgos. Sería un mundo en donde reinaría pues la felicidad plena, ¿no? Una utopía, ¿no es cierto? Y claro, podríamos transitar hacia eso, ¿no? Debería ser nuestro objetivo sabiendo que es un ideal, un ideal, un ideal. Desarrollar, aterrizando esto, creo que como responsables de empresas debemos apuntar a construir entornos, como decía el participante anterior, ¿no? Entornos pues de mayor confianza, sabiendo que no tendremos nunca una confianza ciega y que tampoco es sana, ¿no? Tampoco es sana. Entonces, estamos, digamos, reflexionando, ¿no? No es posible que exista un mundo sin miedo, tal y como lo conocemos, desde nuestros paradigmas, pero sí debe ser un ideal de todo ejecutivo, todo directivo, todo dueño de empresa, todo profesor, todo padre de familia, crear un entorno para que las personas que están vinculadas con él o con ella, pues se desarrollen en ese entorno de confianza, ¿no? Eso sí es cierto. Muy bien, muchas gracias. Tengo una última pregunta. Yo soy una persona, nos dice un participante, que brindo confianza, seguridad y empatía en la organización. Pero en el clima laboral donde trabajo, veo demasiado envidias, abusan de la confianza, hay conflictos entre diferentes áreas al tomar las decisiones y eso afecta el rendimiento laboral óptimo. ¿Cómo podemos eliminar las envidias laborales en la organización? Eh, Difícil. la envidia, claro, la envidia es a ver, ¿cómo decirlo? Es una emoción social, ¿no? La envidia es un aspecto negativo que destruye el trabajo en equipo, al igual que el orgullo, al igual que la indiferencia,
etcétera, ¿no? Son enemigos del trabajo en equipo y del trabajo en general, o de todo tipo de relación. La envidia es una situación muy triste, ¿no? Porque es una combinación de tristeza con enojo. Tristeza porque observo que alguien tiene algo que yo no puedo tener o que yo creo no puedo tener porque siento que no soy capaz de lograrlo. Y tengo enojo también por eso contra esa persona, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que venga de ese individuo que me provoque envidia, yo lo tacharé, yo lo cuestionaré, intentaré denigrar, intentaré... Entonces, claro, el envidioso la pasa muy mal. Entonces, el envidioso tiene un trabajo. El envidioso tiene que darse cuenta de que estar anclado a ese tipo de emoción no le sirve. ¿Cómo, cómo ayudar a una persona así? Porque la postura debe ser apreciativa, ¿no? Si uno es jefe y se da cuenta que tiene colaboradores que están en esta situación, pues la manera es enseñando. Y aquí los jefes tienen un trabajo fundamental. Los jefes, como todos los seres humanos, podemos percibir las cosas, podemos darnos cuenta a partir de los diálogos si hay la presencia o sospecho de que hay una situación de envidia. Entonces debo propiciar ese diálogo abierto para enseñar a estas personas. Pero claro, no es tarea fácil, ¿no? No es tarea fácil. Pero precisamente ahí el liderazgo, ¿no? El liderazgo, ¿quién es el líder? El que toma la iniciativa, el que empuja, el que sabe que es difícil, pero le mueve lo correcto, ¿no? Entonces uno, como directivo, como jefe de un área, tiene que asegurar hacer lo correcto. ¿Puede que dé el resultado esperado? Sí. ¿Puede que no? También. ¿Por qué? Porque las personas somos libres. Entonces, si hay alguien que es envidioso, pero es cuestión de él también, ¿no? No somos, afortunadamente, no estamos programados, ¿ah? No somos una colección de automatismos. Podemos cuestionar, podemos elegir. Viktor Frankl, el famoso psiquiatra vienés, decía, ¿no? El ser humano es el ser que decide lo que es. Ese ser que decide o decidió construir estas cámaras de gas, hablamos de la época de los nazis, pero también es el ser que ha entrado en ellas musitando una oración. Somos capaces de cosas terribles, pero también somos capaces de cosas muy bellas y tremendas, ¿no? Y ahí radica, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo está en cada día esforzarnos un poco por sacar este lado luminoso que sin duda alguna cada uno de nosotros tiene. Pero es un trabajo de liderazgo personal, de transformación, de camino, de sentido de vida, de propósito. La vida no consiste en vivir sin tensiones, como decía el mismo Frankel, la vida consiste en encontrar un equilibrio dentro de todo ese mar de tensiones y hacer de ello, encontrar ahí un sentido y un propósito. Bien, muchas gracias a nuestro expositor Jorge Luis Aurich. Tengo algunas otras preguntas, pero el tiempo nos apremia. Agradecemos a los estudiantes, profesores y autoridades por su asistencia y participación a nombre de la facultad y su decano, el doctor Daniel Valera Loza. Muchas gracias, Jorge Luis Aurich Cornejo, por su excelente conferencia. El certificado de reconocimiento se lo haremos llegar por los canales correspondientes conforme hemos venido estando en contacto. Tengan ustedes muy buenas noches. A ustedes las gracias, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge Luis. Suerte. Gracias. Muy interesante. Muy buenas noches a todos.